Si usted lleva algún tiempo viniendo a nuestra iglesia, la enseñanza del día de hoy eh, creo que le va a encantar y lo va a motivar muchísimo. Y si usted lleva, hoy es el primer día que viene a la iglesia o el tercero, esta enseñanza también lo va a motivar muchísimo. Venimos pensando desde hace mucho tiempo, creo que años, en lo que voy a compartir el día de hoy. Le llamamos la membresía. Tiempo de oración y tiempo de entender cómo es esto, y siempre lo que buscamos en Casa 242, el liderazgo de Casa 242, es cómo siempre nos podemos alinear más a la Biblia. Y realmente es algo que no sucede rápido, es algo que sucede poco a poco, y ojalá orgánicamente tratamos de no empujar las cosas para que Dios las haga como Él quiere. Entonces el día de hoy vamos a ver cosas nuevas y una muy buena noticia de parte de una enseñanza. Quiero contarles una historia. Mi esposa y yo nos conocemos desde que tenemos 19 años. Yo tengo 43. Y más o menos empezamos un grupo de jóvenes hace como 22 años, y ella y yo éramos como una mancuerna. Siempre orábamos por la gente, siempre cuando había algún grupo me mandaban a mí con ella al propósito para que ella no me dejara hablar más de la cuenta. Y la cosa es que éramos muy amigos. Ella vivía aquí en Escazú y antes venir a Escazú no era tan complicado, pero sí era complicado. Entonces cuando yo venía a Escazú, me quedaba en la casa de ella conversando con su papá, que era muy buena gente conmigo, y siempre había muy buena comida en la casa, y no necesariamente Luciana estaba ahí. Pasaron, no sé, como 10 años o más, 14 años, algo así. Yo me fui a estudiar al seminario, y cuando volví, terminé con una novia que yo tenía, y ella terminó con el novio que ella tenía. Y por primera vez éramos amigos sin novios o sin novias. Y entonces empezó una situación como diferente, como vamos a la iglesia juntos. Y sí, vamos a la iglesia juntos. ¿Quieres comerte un helado? Vamos por un helado. Y de repente poco a poco, conforme empezamos a conversar aún más, poco a poco, cuando nos empezamos a dar cuenta que teníamos realmente los mismos valores y queríamos realmente servirle al Señor siempre. Y claro, ella se fue enamorando muchísimo, y llegó un momento donde ya había tanta relación entre nosotros, ya había tanto compartir, ya había tanta relación profunda, que lo que decidimos era formalizarlo, ¿verdad? Y aquí es costumbre, se da un anillo y nos comprometimos, y 4 meses después nos casamos. Y más o menos esto es lo que quiero plantearles el día de hoy. Hay algunos que vienen aquí hace mucho tiempo, o hay algunos que vienen hace poquito tiempo, o hay algunos que vienen por primera vez. Y hoy les voy a contar cómo nosotros creemos a través de los ojos de la Biblia, que es importante, después de tener una familiaridad con Casa 242,
o tener a futuro la decisión de estar con Casa 242 y que esta sea una iglesia, que seamos miembros de esta iglesia, que formalicemos nuestra relación. El día de hoy les voy a hablar, no sé si en un orden completo, perfecto, pero les voy a hablar de tres cosas. Les voy a hablar de lo que significa la membresía en una iglesia, de lo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan de lo que es un cuerpo de creyentes, o sea, una iglesia, y formar parte de ella de una manera formal, si se pudiera decir así. Entonces, vamos a ver la siguiente filmina que habla sobre la membresía en el Antiguo Testamento. Y esto lo vemos especialmente cuando Dios toma a Israel como su descendencia. Este versículo es muy importante, aunque no siempre lo vemos. Usualmente en Génesis 12 es donde sacamos el pacto que hizo Dios con su pueblo, pero lo vamos a hacer de las dos maneras. Vean cómo dice aquí lo que Dios le habla a Israel. Le dice a Abraham en representación de todo Israel: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, y yo seré su Dios. Entonces podemos ver que, vean que ese pasaje viene del libro de Génesis, es del puro principio. Como desde el Antiguo Testamento Dios empieza un proceso de escogencia del pueblo de Israel como su pueblo. Hay un pacto entre ellos, o sea que hay una relación importante que han decidido tener. En este caso empieza Dios a tenerla con Israel, que es su pueblo, y les dice que Él será el Dios de Abraham, el Dios de sus hijos, de Jacob, y el Dios de sus descendientes. Dios de todas las tierras que existían y de todos los pueblos que existían, escogió a uno para tener como pacto con ellos y bendecirlos como su descendencia. Y Dios promete cuidarlos, defenderlos y bendecirlos. Ahora, algo importante que tenemos que entender es que, y para que nadie se asuste, porque la membresía bíblica es muy diferente que la membresía o algo como un modelo empresarial. La iglesia necesita tener claro la diferencia entre quienes asisten y quienes pertenecen a la congregación. ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos tener claro a quién podemos bendecir y a quién podemos ayudar, y quién necesita ser apoyado por nosotros. Ahí hay una filmina de una persona que se suma a una iglesia local de una manera intencional. Y cuando esta persona se suma a una iglesia local, suceden dos cosas muy chivas. La persona puede disfrutar los beneficios que le da esta iglesia y adquiere responsabilidades para con esta iglesia. Un miembro es una persona que decide unirse a una iglesia local para disfrutar de todas las bendiciones que tiene esa iglesia local y para
ponerse serio en ver cómo puede bendecir a esa iglesia. En nuestros días, una membresía se reconoce como un derecho de acceso a productos o elementos exclusivos. Esa no es nuestra membresía, eso es lo que en la otra filmina vamos a ver. Esto es como una, ¿verdad? Se habla como membresía de PriceMart o como la membresía de, hay gente que dice Santana Country Club, ni siquiera dicen Santana Country Club, se dice voy a ir al Santana. Y entonces cuando hablamos de membresía nos viene a la mente algo como empresarial, algo como formal, de negocios o algo así parecido, cuando la membresía bíblica es totalmente lo contrario. Es simplemente la unión de una persona con una iglesia local, y cuando hay esa unión, esa persona recibe los beneficios de una iglesia, como ustedes lo están recibiendo el día de hoy, pero también las responsabilidades de que uno puede adquirir con la iglesia. Entonces, como les hablaba antes, la iglesia no es un modelo empresarial. Y la iglesia necesita tener claro quiénes pertenecen a la congregación y quiénes no. La Biblia lo enseña en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Quiero enseñarles lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento acerca de esto y acerca de la paternidad de Dios con su pueblo. Dice así, le está hablando Dios a Abraham, que es el representante del pueblo que Dios, del cual Dios hace un pacto, y dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Acabo de leer este versículo, este pasaje, y no sé por qué acabo de pensar en mi hija. Y perfectamente bien le podría decir esto yo a mi hija, como padre celoso, ¿verdad? Voy a bendecir a quienes te bendigan y a los que no te bendigan los voy a matar, porque quiero que mi hija esté bien. Y eso es lo que está haciendo, le está diciendo Dios a Abraham y a Israel: de todos los pueblos he escogido a ustedes, y voy a bendecirlos a ustedes, y voy a protegerlos a ustedes, y voy a utilizarlos a ustedes como luz de las naciones. Entonces seguimos viendo cómo hay una relación fuerte con Israel y cómo Dios escoge un pueblo, cómo Dios escoge una comunidad con la cual Él quiere relacionarse. Dios ha escogido significados o símbolos. Podemos ver hoy dos símbolos de cómo Dios se ha relacionado, el signo de la relación de Dios con sus hombres o con sus mujeres o con su pueblo. En el Antiguo Testamento, el signo de que era parte del pueblo de Dios era la circuncisión. Me parece muy gráfico demasiado gráfico, ¿verdad? Pero eso era lo que sucedía antes. Dios le dijo a Israel que todos los hombres debían ser circuncidados al 8º día del nacimiento, y que esa iba a ser la diferencia, esa iba a ser el signo de todos los que eran parte de su pueblo. Ahora en el Nuevo Testamento se sigue la misma idea. Dios tiene un pueblo y el símbolo de ese nuevo pueblo es el bautismo. Y por eso es que esta enseñanza del día de hoy es tan importante. A mí me tomó tiempo entender eso, que el signo de pertenecer a la iglesia de Dios
era el bautismo, era una comunicación visual de lo que pasaba en mi interior. En mi interior yo he puesto a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, y como mi interior ha sucedido eso, hay una demostración de lo que está pasando en mi interior, y eso es el bautismo. Posiblemente muchos de ustedes tal vez no se han bautizado, pero muchos de ustedes hayan hecho un compromiso y amen al Señor como único de sus vidas. Y entonces esta enseñanza nos ayuda a entender que es importante bautizarse. En esta iglesia llevamos un curso para bautizarnos y lo celebramos de gran manera. Este es el símbolo nuevo que tiene la iglesia en el Nuevo Testamento de ser parte de la familia de Dios. Y entonces nos recordamos de lo que Dios había hecho con su pueblo en el Antiguo Testamento y cómo ellos no lo habían logrado. En la próxima filmina dice que Dios escogió un pueblo para que viviera apartado para Él. Este pueblo debía ser diferente de todos los pueblos de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios había escogido un pueblo para que brillara, un pueblo para que se diferenciara de todos y la gente más bien quisiera ser parte de ese pueblo que había tenido un pacto con Dios. Pero ellos no cumplieron con los mandatos de Dios y por eso es que constantemente se metían en problemas. La gracia de Dios mantuvo a Dios caminando con ellos por el desierto, y la gracia de Dios eventualmente sigue con nosotros por medio de Jesucristo. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios viene juntando a una gente para que sea su posesión exclusiva. En el Nuevo Testamento encontramos que Jesús vino para crear un pueblo nuevo llamado iglesia. Eclesía eclesía es el griego que significa como un grupo llamado aparte. Entonces, en el Nuevo Testamento, Dios hace lo mismo. Una vez que Cristo muere en la cruz y toma nuestro lugar y creemos en Él, Dios toma a cada una de estas personas como su posición exclusiva y las introduce, las mete en su iglesia, en un espacio, si lo podemos decir así, donde Él trata aparte a estas personas. Y por eso es que tiene tanta importancia ser miembro de un lugar, porque se me ayuda, se me pone de preferencia, se me abren las puertas y puedo ser parte formal de una celebración de Dios. Estaba pensando en el libro de Mateo, en el capítulo 28, donde está el mandato de Dios, la invitación de Dios a ir a todas las naciones, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos. Y es interesante esa palabra discípulos porque nos recuerda a los 12 discípulos y nos recuerda después a los 70 discípulos y después nos recuerda a los 500 discípulos y después nos recuerda a todos los discípulos que se han hecho a lo largo de los tiempos. Y ser un discípulo significa ser parte del pueblo de Dios. Cuando usted no es un discípulo, está aparte. Pero cuando usted dice y adquiere un compromiso con Dios, viene y forma parte de este cuerpo.
Les leo de 1 Pedro 2, del 9 al 10. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio santo, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. O sea, somos introducidos al pueblo de Dios cuando nosotros decidimos recibir la misericordia de Dios. La gran pregunta del día de hoy es si hemos decidido recibir esa gracia que Dios nos extiende por medio de Jesucristo. Porque si decidimos recibir esa gracia, se nos llamará hijos. Entraremos a su familia, y eso es de lo que estamos hablando en la membresía, de hacer un pacto con Casa 242 de que yo voy a ser parte de esta familia. Voy a tomar una decisión de ser parte de esta familia. Y ser parte de esta familia trae bendiciones y trae también responsabilidades. El otro día estaba hablando con Checho y ya entendí por qué Checho está tan loco. Checho me contó que él tenía que irse todos los días antes de irse al colegio, tenía que dejar toda la cama tendida perfectamente bien, tenía que limpiar todo el cuarto y no me acuerdo qué otra parte de la casa también tenía que limpiar. Yo con costos me salía de la cama para poder ir al colegio, pero Checho tenía que hacer todas esas cosas. ¿Y por qué Checho hacía todas estas cosas? Porque tenía responsabilidades para con su familia. Su familia no solo lo bendecía a él, sus papás no solo lo trataban bien a él, sino que él, como ser parte de esa familia, también tenía responsabilidades como tender la cama y como limpiar varias partes de su casa. Quiero que veamos y resaltemos las palabras más importantes de este versículo, porque este versículo de 1 de Pedro es clave para ayudarnos a entender cómo se conforma o cómo se expresa esto de ser familia de Dios. Dice así: pero ustedes son descendencia. Mi hija Ela es mi descendencia, es la que va por debajo. Ella se va a quedar con todos mis millones. Ella es mi descendencia. Dice la palabra de Dios que nosotros somos sacerdotes. Somos personas que interceden por otras personas. Está hablando de que vivimos, como dice la palabra de Dios, orando unos por otros, ayudándose unos a otros, aquellos que somos parte de la familia, que somos una nación santa, que tiene que ver lo mismo con un pueblo, ¿verdad? Es un grupo que vive en cierta parte geográfica. ¿Y para qué somos descendencia? ¿Y para qué somos sacerdotes y pueblo? Para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y vean qué interesante lo que dice Pedro, hablando de antes de Cristo, antes de que una persona pusiera su vida en las manos del Señor. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, andaban regados por todo lado. Pero ahora
Una vez que decidieron ser parte de la familia de Dios, una vez que decidieron ser parte de ese pacto con Dios, ahora son su pueblo, pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Pedro aquí nos está dando una pincelada de lo que es ser pueblo de Dios. No sé si me estoy explicando bien, pero estamos viendo cómo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay formalidades, aunque suene eso muy formal, hay ciertos derechos, ciertas responsabilidades que adquiere uno cuando es parte del pueblo de Dios. Él le entrega a uno misericordia y le invita a ser parte de su pueblo. Y cuando uno le dice sí, cuando uno formaliza con Dios y dice, Señor, te entrego mi vida, cuando uno formaliza su relación con una iglesia, pasa a ser parte de un pueblo, parte de una familia. Aquí pusimos una imagen muy bonita que ¿verdad? Es del redil. El redil es la puerta, el redil es toda la cerca, pero es donde están las ovejas. Pero la palabra de Dios en el libro de Juan dice lo siguiente: les aseguro que yo soy la puerta, dice Jesús, de las ovejas. El que entre por esta puerta, que soy yo, otra vez nos deja claro, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. O que se está haciendo una distinción de los que están adentro y los que están afuera. El que crea en mí, yo soy la puerta. Entonces, si lo vemos como un simbolismo, hay que pasar por Jesús para ser parte de su cuerpo o de su pueblo. En este caso está hablando de la salvación. Y si no pasamos por Jesús, si no pasamos por esa puerta, si no hacemos ese pacto con Él, nos quedamos fuera de ser parte, de tener ese compromiso con Él. Quien entra por la puerta, que es Cristo, será parte de sus ovejas. Y esto es lo que nos hemos dado cuenta que la Biblia enseña para bendición de cada uno de nosotros. Porque somos un montón. Pero no sabemos quién ha entrado por la puerta y quién no. Y queremos asegurarnos que estas personas que han entrado por la puerta se amen tanto, sean tanta familia, compartan tanto, que las personas que no han formalizado, que las personas que no han decidido pasar por la puerta digan, yo quiero eso que esa familia tiene. Yo quiero a Cristo y yo quiero pasar por la puerta para ser parte de esa familia. Aquí tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento desde el Nuevo Testamento, cómo la iglesia había sido formada y tenía de alguna otra manera membresía. Pablo le dice lo siguiente a Tito. Tito era el celbatillo de Pablo. Y Pablo le dice a Tito, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer. Y en cada pueblo nombraras líderes de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Cuando leemos este versículo con detenimiento, nos damos cuenta que Pablo le está dando instrucciones a Tito para mantener de alguna otra manera una estructura
que garantizara el buen funcionamiento de la iglesia. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, para que nombraras líderes de la iglesia de acuerdo a las instrucciones que te di. Entonces, esto nos muestra que desde el Nuevo Testamento hay, sigo con la misma palabra, formalidad en ser parte de la familia. Hay un grupo de líderes y ese grupo de líderes se asegura que estas personas de la familia sean bendecidas y se asegura que estas personas de la familia bendigan a otros y tengan claras sus responsabilidades de ser parte de este cuerpo. De hecho, hay un ejemplo muy claro, después lo pueden buscar en 1 Corintios 5, donde hay un hombre que está haciendo locuras, inmoralidades en la iglesia de Corinto. Y entonces Pablo les dice a los líderes de la iglesia de Corinto que deben de quitar, echar a ese hombre de la iglesia, porque ese hombre le está haciendo daño a la iglesia, está cometiendo inmoralidades dentro de la iglesia y no está siendo un buen ejemplo para la iglesia. Entonces, desde el Nuevo Testamento vemos que hay una protección de la familia. Y el que no actúa bien dentro de la familia, se le aconseja que actúe bien. Y el que no actúe bien dentro de familia, se le aconseja que actúe bien. Y el que no actúe bien dentro de la familia, se le dice que si sigue con ese patrón no podrá ser parte de la familia porque le estará haciendo daño a la familia. Entonces, cuando nosotros somos parte de esa familia de una manera intencional, se nos cuida, se nos puede pastorear y se nos puede identificar. Yo tengo como 21 años, 22 años y 22 años de ser cristiano y como este año cumplo como 14 años de ser pastor. Y ustedes no tienen una idea la cantidad de gente que yo he visto entrar aquí y salir de aquí. Entrar varios domingos y nunca volver. Entrar un domingo o un sábado y nunca volver. Quedarse aquí por un mes y nunca volver. Porque existe esto que le llaman los gringos las visitas o no, eso no se traduce bien. Las visitas, un visitante de iglesias. Son esas personas que nunca echan sus raíces en una iglesia, sino que van de iglesia en iglesia viendo a ver cuál más les gustan, pero al final solo ven defectos y entonces nunca se comprometen con una iglesia. Y un real compromiso más bien es eso. Voy a ser parte de esta familia y voy a ayudar a que sea una iglesia más alineada con la Biblia. Voy a amar a las personas que están aquí y voy a permitir que me amen a mí. Y eso es lo que queremos celebrar con esto que llamamos membresía. Lo que queremos celebrar es que cada uno de nosotros pueda tener la oportunidad de decir, sí, yo soy parte de Casa 242, yo aquí voy a echar mis raíces, aquí quiero que eduquen a mis niños, aquí quiero que me eduquen a mí bíblicamente, aquí yo quiero servir a Dios, quiero cantar aquí porque tengo un don de cantar, quiero enseñar aquí porque tengo un don de enseñanza, quiero enseñarle a niños y grandes. Es una bendición ser parte de esa membresía de esta familia. Y por eso digo que esto es chivísima para las personas que vienen por primera vez o llevan un tiempo o muchos años, porque
ya podemos echar raíces en un lugar y seremos identificados. Sabremos que somos parte de este pueblo. Otro ejemplo del Nuevo Testamento está en 1 Timoteo 5, del 9 al 10. Dice así: en la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Todas estas acciones de las que está hablando Pablo son adentro de la iglesia, adentro de aquellos que han decidido echar raíces en un pueblo de personas. Hablan de las viudas y dicen que estas viudas deben de ser reconocidas por criar hijos. O sea, es lindísimo cuando uno ve a alguien aquí tener un hijo y cómo lo cría, cómo aquí le enseñamos y aquí cómo los preparamos. De hecho, mañana tenemos ese taller de cómo enseñarle a tus hijos a leer la Biblia. O sobre todo, cómo enseñarles a los padres a enseñarles a leer la Biblia a sus hijos. Vean que dice practicar la hospitalidad. Todo esto es dentro de la iglesia. Ahora en Semana Santa estamos pidiendo que traigan comida. Y esto es parte de ser parte de una iglesia. Sí, yo traigo comida. Porque yo soy parte de este lugar, de esta familia. Quiero bendecirla. Eso es uno de los compromisos que yo adquiero con una iglesia, responsabilidades. Pero un beneficio es que Leo traiga picadillo de arracache y yo me lo coma. Hay beneficios y hay responsabilidades en la familia de Dios. Y disfrutar los beneficios y disfrutar las responsabilidades nos santifica y nos hace más como Jesús. Entonces, como vemos, no quiero irme sin dejarlo muy claro. Como vemos, había un grupo de viudas identificadas por la comunidad. Y Pablo les dice que cada una de ellas que tenga más de 60 años y que haya sido fiel a su esposo y sea reconocida por sus buenas obras, las bendigan y las cuiden. ¿Cómo sabe uno cuáles son viudas? Porque son parte del pueblo. Si aquí viene una viuda y no se identifica y no es parte de Casa 242, ¿cómo vamos a entender que es viuda? ¿Cómo vamos a entender que necesita apoyo? ¿Cómo vamos a entender que nos podemos acercar a ella? Pero si ella dice, yo quiero ser parte de esta familia, yo quiero ser parte de Casa 242, se le conoce, nos acercamos a ella y la podemos ayudar. Hay tantas personas que tienen un compromiso con esta iglesia que gracias a ese compromiso y gracias a que son identificadas como miembros de la iglesia que hemos podido ayudar. Porque eso es interesante, ya hay un montón de miembros. Lo que pasa es que no se han formalizado esta relación como la que tuve yo con Luciana. Ya estábamos ligando, pero nunca habíamos dicho, casémonos. Y algunos de nosotros hemos estado ligando mucho con la iglesia, pero nunca hemos dicho, aquí me quedo, aquí crecen mis hijos y aquí crezco yo, esta va a ser mi tribu. Entonces,
Realmente la membresía es eso, es escoger, echar raíces y decir, esta es mi tribu. No es perfecta, porque yo voy a estar en ella, pero yo voy a ayudar a que se alinee a la Biblia, voy a tomar las responsabilidades que yo tenga que tomar y voy a tomar todas las bendiciones que se ofrece. Ustedes están identificados con esta figura porque la Biblia la habla constantemente. De hecho, yo inicié el día de hoy en nuestro servicio hablando de Corintios de la cuerpo de Cristo. Y ustedes saben lo que se dice. Les voy a leer lo que dice Romanos 12, el 4 al 5. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, las palabras son claves. Vean cómo se repite miembro, 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 Nuevo Testamento, Viejo Testamento. Miembros de un pueblo. Como algunos tienen un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función. Unos ayudan con los niños, unos traen comida, unos ayudan en la bienvenida, otros enseñan, otros tocan música. No todos desempeñan la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Ahora tiene mucho más sentido ese verso, ¿verdad? Dice la Biblia que somos un cuerpo y que Rodrigo es dedos y que Irene es codo y que Laura es hombro. Y todas estas diferentes personas van sumándose y haciendo el cuerpo de Cristo. Entonces, lo que estamos reconociendo es que tenemos que sumarnos a un cuerpo, sumarnos a un grupo de personas para que ese cuerpo funcione bien. Si no, andamos rencos, o si no, no se puede bendecir a las personas que andan coqueteando con el cuerpo. Hay una organización eclesiástica que se llama 9 marcas, 9 marks, y ellos trabajan constantemente hablando de la iglesia, investigando de qué es una iglesia sana o qué es una iglesia, cuáles son las marcas de una buena iglesia. Y una frase muy pequeñita que saqué de uno de sus libros es la siguiente, dice: la iglesia es un lugar seguro donde crecer. Palabra clave, crecer. Porque somos cuidados, discipulados y guiados. Yo no puedo discipular a alguien que no he reconocido, que no he conocido bien o que no ha escuchado los anuncios y ha tomado el paso de ser parte de un curso. No puedo bendecirlo. Ustedes no me pueden bendecir si yo no he dicho quiero ser parte de esta familia, porque no me reconocen. Pero cuando ustedes ven a un chiquillo pasar ahí y ustedes lo ven que es hijo de esa muchacha y vuelven y ven un chiquillo y son parte de la iglesia, terminan bendiciendo a ese chiquillo y queriendo a ese chiquillo porque semana a semana se ven aquí y no se ven como no conocidos, sino personas que están creciendo en un mismo lugar. Acabo de ver a un joven que he visto crecer como desde los 10 o 8 años.
Y eso es hermoso. Yo he casado gente de aquí que he compartido con ellos más de 12 años de ser parte de esta iglesia, o 14 años. Y es hermoso porque uno puede hablar de esa persona. Hay una diferencia muy fuerte cuando uno casa a alguien. A mí me toca casar a gente. Y hay una diferencia muy grande cuando le piden a uno y es difícil casar a alguien que no es parte de la iglesia. Porque no tengo mucho que decir acerca de ellos. Saludo a las personas que están en la boda, doy la enseñanza y en la enseñanza no puedo hablar mucho de ellos y se celebra el matrimonio y es muy bonito. Pero es otra cosa cuando yo conozco a esa pareja, cuando la he visto cerca de mí en la iglesia y los conozco y me he comido un perro caliente o he traído en Semana Santa algo de comer y los he saludado y el día que yo los case yo voy a poder hablar de ellos porque los conozco, porque somos parte de una tribu, porque ya no andamos saltando de lugar en lugar y hemos dicho, yo voy a ser parte de esa iglesia, yo voy a ser un miembro. Voy a ser parte del cuerpo para entregar mis dones y para recibir los dones de los demás. Y debería ser un lugar seguro. Aquí hay un ministerio de consejería y ese ministerio de consejería debe ser un lugar seguro. Un lugar donde uno se sienta protegido, un lugar donde haya, ¿cómo se dice cuando uno no puede hablar de lo que se habló? Donde haya confidencialidad, donde se le nutra a las personas. Este sería un lugar inseguro si no se habla directamente de la Biblia. Pero si esta es nuestra iglesia, debería ser un lugar seguro donde crezcamos, donde se nos rete por medio de la Biblia, donde se nos rete. A veces pasamos a orar aquí, me ha pasado, y hay una persona que está aquí adelante y nadie está orando por ella, y yo vuelvo a ver a alguien y le digo, y le hago así, y la persona me hace así, y yo le hago, y la persona trata de no verme. Y entonces yo la vuelvo a ver de tal manera que ya ella sabe que está obligada a pasar adelante a orar. Entonces es lindísimo porque esa persona, como es parte de esta iglesia, yo le puedo pedir que bendiga a alguien más por medio de la oración. Yo puedo decirle a Leo Mata, que lleva años y años y años de venir aquí, que es un miembro informal, porque es parte de lo que pasa aquí, pasa por lo que pasa aquí, ayuda en lo que pasa aquí. Yo le puedo decir a Leo, vaya a orar por esa persona. Pero yo no le puedo decir a alguien que no conozco, que no sé su nombre o no sé si ha pasado por cosas en esta iglesia que distinguen a esta iglesia y está de acuerdo en eso. Yo no puedo pedir ayuda porque no sé quién es. Entonces es lo lindo de la membresía, que nos coloca a todos como en una familia y nos empezamos a conocer y empezamos a disfrutar. Y entonces yo hoy oro por vos, pero el próximo domingo usted ora por mí. Usted está chueco esta semana, yo estoy chueco la otra, pero nos ayudamos unos a otros. Por eso es que la iglesia es un lugar seguro donde crecer y podemos ser discipulados y guiados. Hay personas que entienden más o menos bien lo que es ser parte de una iglesia. Y a veces
de una manera muy linda se acercan aquí, aquí donde el pastor que está enseñando y le piden una cita, le piden tener una reunión. Y uno acepta tener una reunión con ellos y de repente si Dios le da a uno la oportunidad, uno le puede decir ciertas palabras que lo guían y que le ayudan. Pero si esa persona no vuelve a la iglesia, yo no le puedo dar seguimiento a lo que hicimos y a lo que compartimos. Entonces de nada sirvió el tiempo que estuvimos juntos y la reunión que hicimos porque no hubo raíces aquí. Pero si una persona que ha echado sus raíces aquí me pide consejo y yo por la gracia de Dios le puedo dar un buen consejo, nos podemos reunir otra vez y chequear cómo va el consejo. O yo la veo en la iglesia y la saludo y empezamos a tener una relación. Así pasa con todos nosotros. Después de haber visto la base bíblica para la necesidad de que exista, que se diferencie entre asistentes y miembros de una iglesia, queremos ver las características que distinguen a un miembro de una iglesia. Ahí hay una figura que esa es parte, digamos que soy yo, que soy parte de ese cuerpo. Y ahí, ahora quiero que vean muy gráficamente qué son algunas características que pudieran describir lo que el compromiso o afianzar un compromiso con Casa 242. Lo primero es, hay un compromiso con la comunidad de fe. Algunos de nosotros vemos el termómetro y nos ponemos contentísimos, porque por lo menos hemos sido parte de algo de ese termómetro. Yo estoy de acuerdo y yo soy parte de lo que pasa en Casa 242 y por eso yo ayudo, porque quiero que Casa 242 esté fuerte y que Casa 242 tenga lo suficiente para seguir creciendo y bendiciendo a los que están y a los que vendrán. Pero si usted es solo un asistente de aquí y usted ve el termómetro, a usted no le importa cómo va el termómetro o no, porque usted no es parte. Usted solo vino como asistente. Ojo, buenísimo venir como asistente, porque si no, eventualmente uno no puede ser miembro. Pero uno se hace miembro por asistir y asistir y asistir y levantar la mano y decir, yo quiero ser parte formal de esta iglesia. Segundo punto es que la persona tiene una vida de oración y estudio de la Biblia. Porque eso es una característica, porque por ser miembro de la iglesia se le enfatiza y se le ayuda a tener ese compromiso, a que sus dudas sean evacuadas o a colocarlo en algún lugar donde pueda aprender y leer la Biblia. Levanten la mano, ¿quién es parte de un grupo de vida aquí en estos momentos? ¿Ok? Esas son las personas que de alguna otra manera ya están formalizando una relación o en su mente ya la han formalizado de este es mi lugar y me voy a meter a un grupo de vida para ahí aprender a leer la Biblia, para ir ahí que oren por mí. Yo quiero echar mis raíces. La tercera parte, ya hablé un poquito de eso, es la responsabilidad financiera para ser miembro de un lugar. Debo de tener cierta responsabilidad financiera y eso lo pedimos si vamos a querer ser parte de esta tribu. Practicar los valores que aquí se enseñan, practicar la Biblia que aprendemos. Y hay un compromiso con la unidad y el amor. Cuando uno entra a una casa y todo el mundo se está peleando, a uno realmente lo que se siente es incómodo. Pero realmente a uno no le importa si están peleando o no, solamente se siente incómodo.
Pero si yo soy parte de la familia, me sentiría mal de que estamos peleando unos con otros. Entonces, al yo ser miembro de una iglesia, yo puedo velar por eso. Yo puedo ayudar a las personas a llevarse mejor. Yo puedo aconsejar a las personas. Yo puedo cuidar a las personas. Me acuerdo de una muchacha que servía en el grupo de bienvenida, pero siempre traía enaguas muy, muy cortas. Y eso no nos parece, por lo menos a Casa 242, que esté bien. Y entonces a alguien le tenía que hablar sobre las enaguas cortas. Imagínense. ¿Cómo llega uno donde alguien le dice, mira, no sé enaguas cortas? Yo nunca lo voy a hacer en toda mi vida. Pero ella era parte de la tribu. Ella adquiría su responsabilidad de estar aquí. Daba de sus dones, daba una sonrisa y daba la bienvenida. Más bien sería feo no hablar con ella, porque ella es parte de mi familia y de mi tribu. Entonces yo no sé quién fue el campeón o la campeona que habló con ella y se le dijo que era más bonito, era más hermoso, ella se iba a ver más hermosa cuidando su cuerpo y cuidando su integridad. Y la mujer, podríamos ir a la Biblia y una mujer es hermosa, ¿verdad? Podríamos leer Proverbios 31 y un montón de otras cosas por sus acciones, por su corazón. Pero nos corregimos. Como somos parte de una tribu, yo lo veo, tal vez no somos tan conocidos, pero yo puedo acercarme y ofrecerme. De hecho, muchas personas me han dicho que hagamos esto y después de que vayamos en esta estrategia, en esta obediencia a la Biblia de generar una membresía, me han dicho que hagamos un libro, una lista de las personas que pertenecemos a esta iglesia y en qué trabajan, qué negocio tienen y el número de teléfono. Para que si yo necesito un fontanero, sea un fontanero de Casa 242. Si yo necesito un ingeniero, que sea un ingeniero de Casa 242. Si necesito, y ahí puedo seguir y seguir y seguir, ¿verdad? Pero ¿cómo detecto yo a un fontanero de Casa 242? Si ese fontanero dice, yo quiero ser parte de Casa 242. Entonces apúnteme ahí como fontanero porque yo aquí estoy echando raíces. Esta es mi tribu. ¿Me explico? ¿Qué hubiera hecho si me dicen? Entonces quiero simplemente decirles rápidamente, ya voy a terminar, los muchos beneficios que podríamos tener siendo parte de ser un miembro de esta iglesia cuando empecemos este proceso formalmente. Tendríamos un testimonio de la iglesia hacia los no creyentes. Ese testimonio será más claro. Brillamos más como hijos de Dios un montón juntos que uno separado. Será más difícil que las ovejas débiles se pierdan. Porque si hay un muchacho que está luchando con la depresión y nadie lo conoce y no es parte y no levanta la mano, ¿quién va a poder ayudarlo? Pero si es parte y levanta la mano y dice, yo necesito ayuda, se podrá ayudar. Entonces eso es una bendición, que será más difícil que las ovejas débiles se pierdan. ¿Verdad? A veces uno se encuentra tal vez esto es porque uno es pastor,
Se encuentra alguien en el automercado y de repente dan vuelta y se van para otro pasillo. O apenas lo ven a uno, se los prometo que esto pasa. Apenas lo ven a uno y dicen, ay, pastor, vieras que no he vuelto a la iglesia por esto y esto y esto. Pero, y si uno los regaña, es porque uno los conoce y uno tiene una relación con ellos. Y si son una oveja débil, los puede ayudar. Las ovejas falsas dejarán de parecer verdaderas. Dará forma y enfocará el discipulado de cristianos maduros. O sea, los integrará a ciertos equipos, a ciertos grupos, a ciertos discipulados. Y otro beneficio es que ayudará a los líderes a saber de quiénes son responsables. Y lo más importante de todo esto, de ser parte de una tribu, de ser parte de ese grupo para que vea un montón de luciérnagas juntas, brillan más que luciérnagas separadas. Un montón de personas orando unas por otras, un montón de personas ayudándose y aconsejándose. Todo eso de ser parte de una iglesia, de decir, yo voy a ser parte de Casa 242, quiero ser un miembro, todo eso trae gloria a Dios. Porque si no soy alguien que rebota y rebota y rebota. Y es un reto, porque hay gente que le cae mal a uno. Y si uno es un miembro, lo va a tener que ver durante 40 años. Entonces Dios más bien trabaja en el corazón de uno, hasta que uno lo llega a querer. Pero si usted anda saltando y saltando de iglesia, no va a tener que ser transformado, porque al que le cayó mal nunca más lo va a volver a ver. Quiero terminar con un chiste y después les voy a decir cómo vamos a hacer esto. Es que me encantó. Dice, un hombre se acercó al predicador y le dijo, quiero cantar en su coro. No lo pongan, yo quiero contarlo. Quítelo, por favor, eso. Nada peor que uno va a contar un chiste y el otro lo cuenta antes que uno. Un hombre se acercó al predicador y le dijo, quiero cantar en su coro. El predicador le dijo, pero usted no pertenece aquí. ¿De cuál iglesia es usted miembro? Y el hombre le contestó, no, yo no pertenezco a ninguna iglesia local. Soy parte de la iglesia invisible. O sea, todas las iglesias que existen, de la nube de testigos. Y entonces el predicador, después de escuchar, no, yo no pertenezco a ninguna iglesia local, yo soy parte de la iglesia invisible. O sea, parte de todo esto, el predicador le dijo, entonces le sugiero que se una al coro invisible. Usted no va a poder ser parte de nuestro coro, y yo tampoco, si no alzo la mano y digo, yo quiero ser miembro de Casa 242. Quiero tomar responsabilidades y quiero tomar sus beneficios. Vamos a ir lento y con buena letra haciendo este proceso de la membresía. Y se los voy a hablar, lo vamos a tener arriba. Somos muchos y nunca hemos hecho esto que vamos a hacer. Entonces, la manera en que lo vamos a hacer es que va a haber un curso de membresía para que las personas conozcan quiénes somos, para que conozcan nuestra declaración de fe, en qué creemos y qué queremos hacer. Entonces, ese curso de membresía va a durar 4 sesiones. Va a ser en grupos reducidos, para conocer a profundidad la iglesia. Entonces,
¿Cómo se va a hacer gradualmente? El primer grupo serán los líderes y los servidores de la iglesia. Tiene sentido, ¿verdad? Esos deberían ser los primeros que pasen por esas 4 sesiones. Después, una vez concluido con los líderes y los servidores, creemos que en el 2026 ya vamos a poder tener a los que no son líderes y no son servidores siendo parte de ese curso de membresía. ¿Y cuándo vamos a iniciar esto? El 5 de mayo. Vamos a hacerlo con grupos de 40 y de 50 personas. Y esas personas recibirán un correo para hacerlo. En esta iglesia hay alrededor de 200 personas que son servidores y que son líderes. Entonces, vamos a ir en el curso de membresía y después en una reunión con las personas para que ellas se vayan incorporando a la iglesia. Y después vamos a seguir con todas las personas que no son líderes o servidores. Ojalá a usted le toque más pronto porque ya se hizo servidor y líder. Pero realmente estamos emocionados de esto porque creemos que vamos a poder reconocernos mejor, vamos a ser bendecidos de una mejor manera y vamos a poder bendecir a otros de una mejor manera. Quiero terminar con una frase de Charles Spurgeon que dice lo siguiente: no deberíamos ser piedras solitarias, caminando solitarias. Debemos de ser construidos juntos. Una iglesia no es un montón de piedras tiradas, sino una casa. Pedro habla de lo mismo, ¿verdad? Somos como piedras vivas que van formando una casa. Pero si somos piedras tiradas, no podemos ser parte de esa casa hermosa que el Señor está construyendo. Entonces, mi invitación para cada uno de nosotros es que desde ya, digamos, este es mi lugar, voy a echar raíces. Y en algún momento vamos a ser parte de ese grupo de membresía y en algún momento vamos a formalizar mucho más. Pero lo importante es del corazón decir, aquí yo echo mis raíces, aquí voy a bendecir y a ser bendecido.